Bienvenidos a esta sexta sesión de este seminario sobre el mensaje de 1888 en español. En nuestra sesión anterior vimos cuál era el centro del mensaje presentado por Alonso Jones y Elliot Joseph Waggoner en 1888. Era Cristo nuestra justicia, nuestro divino Salvador. Se presentaba la justificación por la fe en el garante. Y se hacía una invitación a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. En esto se resumen el mensaje presentado. Ahora, en nuestra sesión de hoy la he titulado La purificación del santuario y el mensaje de 1888. La pregunta clave es: ¿se guarda alguna relación entre el mensaje de 1888 y la purificación del santuario celestial? Bien, ahora tienen delante de ustedes un diagrama y quiero enfatizar aquí dos puntos. El primero de ellos, damos por sentado la profecía de las 2300 tardes y mañanas. No voy a mencionar todos los detalles por el tiempo, pero sí demos por sentado que la profecía inicia, como ustedes pueden ver, en el año 457 antes de Cristo, y esta concluye en el año de 1844. El gran chasco, el surgimiento del movimiento adventista. Muy interesante. Ahora, el otro punto que quiero enfatizar es que cuando Cristo vino a esta tierra, vivió su vida, realizó su ministerio, murió, resucitó, ascendió al cielo. Y en el año 31, cuando asciende al cielo, Cristo, como ustedes pueden ver en sus pantallas, entra en el santuario celestial, en el lugar santo. Y desde entonces hasta el año de 1844, como dice Daniel capítulo 8, versículo 14, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Después de 1844, ¿qué es lo que está sucediendo en el cielo? Purificación del santuario. Ahora, para poder entender este asunto un poco más acerca de la purificación del santuario, recordemos que Dios le dio a Moisés una maqueta de lo que es el santuario celestial. Y ese santuario que fue construido en el desierto representaría la obra de Cristo Jesús en el cielo, en el santuario celestial. Ahora, en el santuario terrenal existía dos ceremonias principales. Es muy grande el asunto del santuario, pero quiero mencionar esto solamente. Había dos ceremonias principales entre el pueblo de Israel acerca del santuario. La primera de ellas es conocida como el sacrificio diario o sacrificio continuo. ¿En qué consistía esta ceremonia? Consistía en que cuando una persona, ya sea hombre o mujer, en el campamento que estaba alrededor del santuario, cometía algún pecado y lo reconocía, tomaba un animal y ese lo llevaba consigo al santuario. Al llegar al santuario se presentaba delante del sacerdote y entonces se colocaba ese animal que iba a ser su sustituto. Y el mismo pecador, mujer u hombre, tomaba sus manos y colocaba sobre la cabeza del animal que ya había sido colocado sobre el altar del sacrificio. Y este hombre presionaba la cabeza del animal y confesaba el pecado que había cometido. Después, el mismo pecador, ahora perdonado, justificado, tomaba un cuchillo y cortaba la garganta del animal. Esto era un símbolo de que el pecado del hombre o de la mujer ya había sido transferido al animal. Ahora el hombre podía irse a su casa tranquilo, perdonado, pero el pecado quedaba en el animal.
Y como la vida estaba en la sangre, el pecado estaba en la sangre del animal. Entonces, el sacerdote tomaba un poco de la sangre que estaba chorreando del altar del sacrificio, se lavaba los pies y entraba al lugar santo del santuario. Esto significaba, con esta ceremonia del diario o del continuo, los pecados de los hombres y mujeres entraban al santuario por medio de la sangre. El sacerdote entraba al lugar santo y rociaba la sangre sobre el altar del incienso, sobre el candelabro, sobre la mesa de los panes de la preposición, símbolo de contaminación, y después salía. Ahora, esto es una de las ceremonias que consistía en contaminación del santuario por medio de los pecados. La otra ceremonia se realizaba una sola vez al año. Y como ustedes pueden ver en su pantalla, se llamaba el día de la expiación. Esto lo encontramos en Levítico capítulo 16, capítulo 23 y en Números capítulo 29, versículos 7 al 11. Ahora, ¿en qué consistía esta ceremonia también conocida como el día de la expiación? Yom Kippur, como le llamaban, como se llama, consistía justamente en purificar el santuario de los pecados que habían entrado durante todo el año, ya que esta ceremonia se realizaba solamente una vez al año, al final del año. Ahora, ¿de qué manera se realizaba esta purificación? Como ustedes pueden ver en su pantalla, se tomaban 2 chivos o 2 machos cabríos en esta ocasión y se echaba suerte. Uno era para Jehová y otro era para Azazel. El que era para Jehová era sacrificado. Ahora, en esta ceremonia, el que oficiaba era el sumo sacerdote, no cualquier sacerdote, el sumo sacerdote. El animal era degollado. Ahora, el sumo sacerdote tomaba de esa sangre y con sus vestimentas y con las campanitas en la orla de su manto, entraba directamente al lugar santísimo. O sea, que la ceremonia del diario del continuo se realizaba especialmente en el lugar santo. El día de la expiación se realizaba directamente en el lugar santísimo. Así que el sumo sacerdote entraba y simbólicamente rociaba sobre el propiciatorio 7 veces como símbolo de purificación. Con sangre era contaminado el santuario y con sangre era purificado. Ahora, cuando realizaba esto el sumo sacerdote, simbólicamente, los pecados que habían entrado al santuario ahora eran colocados sobre el sumo sacerdote. Ahora el sumo sacerdote salía del lugar santísimo y se dirigía hacia el otro macho cabrío que había quedado, que en suerte era para Azazel, símbolo de Satanás. Ahora, esos pecados que habían sido introducidos y ahora estaban siendo sacados, eran colocados sobre Satanás, sobre el macho cabrío. Y después este era llevado al desierto, fuera del campamento. Ahora, lo que quiero resaltar aquí es un detalle muy, muy importante. Y en esto consiste la importancia de comprender la purificación del santuario. Y es que en el día de la expiación, todo el pueblo de Israel estaba alrededor del santuario. ¿Y qué estaban haciendo? Les había sido recordado los pecados que habían traído, y tenían que afligir sus almas para que esos pecados que estaban ahora allí dentro del santuario y que ahora estaban siendo sacados, sean completamente borrados o sean completamente sacados y sean colocados sobre aquel que los hizo pecar, símbolo de Satanás. Ahora, leamos lo que nos dice, como ustedes tienen en su pantalla, Levítico capítulo 16, versículo 16. Aquí resumimos lo que sucedía
en cuanto a esta ceremonia y en cuanto a lo que el pueblo estaba haciendo fuera del lugar, fuera del santuario. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de todas las impurezas que entraron durante el año, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Cuán importante es conocer la purificación del santuario hoy en día. Cristo Jesús entró al lugar santísimo a oficiar como sumo sacerdote en 1844. ¿Para qué? Para purificar por medio del juicio investigador, primero a aquellos que eran muertos, y después vendría el juicio sobre los vivos. A esto vamos a llegar acerca del juicio de los vivos, la purificación de los vivos. Ahora, quiero que veamos la siguiente diagrama. El mensaje de 1888 tiene una vital importancia en comprenderse debido a que se encuentra dentro de la purificación del santuario. 1844 inicia Cristo su obra en el lugar santísimo. El mensaje que Dios envió en 1888 de forma histórica y en el tiempo se encuentra cuando Cristo está en el lugar santísimo haciendo obra de expiación. Ahora leamos la siguiente cita de Elena G. de White en El conflicto de los siglos, página 543 y 544. La importancia de comprender esto. Dice: el pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos necesitan comprender por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial. Esto es muy importante. Si no comprendemos el asunto del santuario y del juicio investigador, nos será imposible ejercitar la fe, llevarlo a la práctica, esta fe tan esencial en nuestros tiempos. El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres y específicamente del lugar santísimo. Concierne a toda alma que vive en la tierra. Nos revela el plan de la redención, nos conduce hasta el mismo fin del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. Ahora, el enemigo de Dios ha procurado hacer desaparecer incluso dentro de nuestra iglesia este asunto del santuario, colocando ideas que no son correctas, como por ejemplo decir que el santuario no existe. Si el santuario no existe, o si decimos que esta doctrina no es real, entonces no tenemos ningún propósito de este movimiento adventista. Ahora veamos esta cita de Elena G. de White. El Evangelismo, página 167. En el futuro surgirán engaños de toda clase y necesitamos tener terreno sólido para nuestros pies. El enemigo presentará falsas doctrinas, tales como la doctrina de que no existe un santuario. Este es uno de los puntos en los cuales algunos se apartarán de la fe. Satanás está luchando continuamente para sugerir suposiciones fantásticas con respecto al santuario, degradando las maravillosas imágenes de Dios y el ministerio de Cristo por nuestra salvación, a fin de convertirlas en algo que cuadre con la mente carnal. Quita de los corazones de los creyentes el poder director de esas imágenes divinas y lo suple con teorías fantásticas inventadas para anular las verdades de la expiación y para destruir nuestra confianza en las doctrinas que hemos considerado sagradas desde que fuera dado por primera vez el mensaje del tercer ángel. Así quisiera él despojarnos de nuestra fe en el mismo mensaje que nos ha convertido en un pueblo separado y que ha dado carácter y poder a nuestra obra. Claramente, aquí el espíritu de profecía nos está diciendo, en otras palabras, que el propósito de nuestro movimiento adventista es justamente que Dios logre su propósito de tener un pueblo purificado
para poder ser purificado el santuario celestial, el lugar santísimo, el lugar santo, donde los pecados entraron. Ahora, ¿qué decían los mensajeros del mensaje de 1888 acerca de la purificación del santuario? Estaban en acorde con esta doctrina que nos presenta, que es bíblica y nos presenta también el espíritu de profecía. Veamos lo que dice. Esto está en el Camino Consagrado a la Perfección Cristiana de Alonso Jones, página 97, extractos hasta la página 101. Esa purificación del santuario consistía en la limpieza y eliminación del santuario de las inmundicias de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados, que mediante el ministerio sacerdotal había sido llevados al santuario durante el año. La consumación de esta obra de y para el santuario era también la consumación de la obra para el pueblo. Así, la purificación del santuario afectaba al pueblo y lo incluía tan ciertamente como al santuario. En esta primera parte vemos que el asunto de la purificación no solamente era para el santuario, sino que tenía una relación directa con la purificación del pueblo. Sigue diciendo, en el servicio del santuario terrenal vemos también que para producirse la purificación, completándose así el ciclo de la obra del evangelio, debía primero, esto es muy importante, debía primero alcanzar su cumplimiento en las personas que participaban en el servicio. En otras palabras, en el santuario mismo no se podía acabar la prevaricación, hablando del santuario celestial. No se podía acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, ni traer la justicia de los siglos, hasta que todo ello se hubiese cumplido previamente en cada persona que participaba del servicio del santuario. El santuario mismo no podía ser purificado antes de que lo fuese cada uno de los adoradores. En pocas palabras, Alonso Jones enfatiza aquí que para que el santuario celestial sea purificado, primero debe ser purificado el campamento, el pueblo de Dios. Dios, Cristo, no va a concluir su obra en el lugar santísimo hasta que primero realice la obra en el pueblo de Dios. Ahora veamos esto que nos dice Elliot Joseph Wagoner, Review and Herald, 30 de septiembre de 1902. Aunque el registro total de nuestro pecado, escrito con el mismo dedo de Dios, fuese borrado, el pecado permanecería porque está en nosotros. Si el registro de nuestro pecado estuviera grabado sobre piedra y ésta se moliese reduciéndola a polvo, aún así eso no borraría nuestro pecado. El borramiento del pecado es su borramiento de la naturaleza, y quiero aquí aclarar, se refiere al carácter del ser humano, de manera que no tengamos más conciencia de él. Lo que dice Hebreos 10:2. El fin de la purificación del santuario de Dios debe comenzar primero en nosotros. Y esto se reflejará en la purificación de los registros en el cielo. Pero ¿qué es lo que tiene que ser purificado en nosotros? ¿El carácter? Sí, pero también la conciencia. Sigue diciendo esta misma cita. Limpios por la sangre de Cristo, no tendrán más conciencia del pecado, porque han sido limpiados del camino del pecado. Se buscará su iniquidad y no se hallará. Se les habrá quitado para siempre. Incluso, aunque sean capaces de recordar que han cometido ciertos pecados, olvidaron el pecado en sí mismo, no pensando nunca más en cometerlo. Esa es la obra de Cristo en el verdadero santuario. ¿Cuál es la obra de Cristo en el verdadero santuario? Es la limpieza de las conciencias de la gente, de su pueblo. Él quisiera que todo el mundo fuese salvo. Sin embargo, solo algunos pocos, y como veremos en nuestra siguiente sesión, la última generación, tendrá el sello de Dios, el carácter de Dios impreso en sus mentes, en sus caracteres, en sus conciencias. Buscarán pecado, saben que han pecado, pero no lo encontrarán. ¿Por qué? Porque ha sido purificado. Cuando es purificado en el corazón, también en el cielo
se refleja en el cielo, en el santuario celestial, esa misma purificación. Son borrados los pecados. Ahora, leamos esta cita que encontramos en el Pacto Eterno, página 365, extractos a la 367 de L. Joseph Pagoner. Nadie que lea las Escrituras puede dudar que hay un santuario en el cielo y que Cristo es allí sacerdote. Por lo tanto, se deduce que la purificación del santuario, una obra que la Biblia presenta como precediendo inmediatamente la venida del Señor, es coincidente con la completa purificación del pueblo de Dios en esta tierra y que los prepara para la traslación, es decir, para la venida de Cristo. La vida o el carácter de Jesús debe ser reproducida perfectamente en sus seguidores, no meramente por un día, ni por todo el tiempo, no meramente por un día, sino por todo el tiempo y la eternidad. Vaya declaración. El carácter de Cristo debe ser reproducido en su pueblo. Cuando el carácter de Cristo sea reproducido en su pueblo, entonces viene el fin. Entonces está preparado para la venida de Jesús. Cristo es el más ansioso en poder venir a recoger a su pueblo a esta tierra. Sin embargo, el pueblo, la novia, la esposa, no se ha preparado. ¿Por qué? Porque sus vestidos todavía están sucios. Todavía tienen mancha de pecado. Dios desea purificar a su pueblo. Leamos la siguiente cita que encontramos en la conferencia del boletín de 1893 de Alonzo Jones. Porque Dios quiere circuncidar a su pueblo, la Odisea. Entonces, cuando nosotros como pueblo, como cuerpo, como iglesia, hayamos recibido la bendición de Abraham, entonces, ¿qué viene? ¿Cuál es la bendición de Abraham? La justificación por la fe, la justificación por creer. Entonces, cuando recibamos esto, vendrá el derramamiento del Espíritu. Así sucede en la persona. Cuando la persona cree en Jesucristo y obtiene la justicia que es por la fe, entonces recibe el Espíritu Santo, que es la circuncisión del corazón. Ahora ustedes pueden ver una imagen allí. En esa imagen ustedes pueden ver a un hombre que trae una vestimenta y que Cristo está colocando otra sobre la vestimenta que ya trae este hombre. Nosotros siempre hemos creído que esto así es. Sin embargo, cuando nosotros venimos ante Jesús, como dice el mensaje a la Odisea, ¿no sabes que eres un pobre, miserable, ciego y desnudo? Por lo tanto, yo te invito a que compres de mí oro afinado en fuego y te vistas con vestiduras blancas que yo te doy. ¿Saben que esta imagen no funciona así? Nosotros estamos desnudos. Cristo no nos coloca su manto blanco sobre nuestras vestiduras viles. Primero tiene que ser quitada esa vestidura vil, entonces Él nos colocará ese manto. O sea, que que Dios no pone una cubierta sobre nuestros pecados, sino que Él los quita de nosotros, de nuestra mente. Ahora, veamos esta última declaración que es bastante corta, pero que aquí se abrevia el mensaje de la Odisea. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 27. La obra será abreviada en justicia. ¿Qué significa esto? Que la obra será abreviada en justicia. La predicación del Evangelio, la purificación del santuario celestial se reduce simplemente a la justicia de Cristo. Cuando ese carácter sea purificado, entonces Cristo va a venir. No hay ninguna otra razón que esté deteniendo la venida de Cristo que la falta de purificación de su pueblo, de su iglesia. Ahora la invitación que Dios nos hace en esta hora es, ¿de verdad estamos tomando en serio la palabra de Dios cuando dice que quiere un pueblo, un movimiento adventista que se encamine hacia la Canaán celestial, con vestiduras limpias, con un carácter que refleje el carácter de Cristo? ¿Realmente lo estamos tomando en serio? Dios tiene su pueblo y tendrá su pueblo. Hoy, militante,
mañana triunfante. ¿Tú quieres ser parte de este pueblo? En nuestra siguiente sesión vamos a estudiar la última generación.